Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes a este nuevo webinar de 724. Son las 10 de la mañana, ya vamos bastantes personas conectadas, participantes. Recuerden que este webinar va a quedar en nuestra cuenta de YouTube, entonces bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y es la capacitación de nuestro personal y la importancia que ésta sea por sectores. Y para ello tenemos un invitado muy especial y es Luis Carlos Suárez, nuestro capacitador aquí en 724. Luis, bienvenido a 724 y al webinar del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días para todos. La verdad es un gusto estar acompañándolos en este webinar, poder aprovechar este espacio para compartir un poco de conocimiento con todas ustedes que son las personas más interesadas en recibir esta información para de cierta manera ir ajustándonos a los objetivos empresariales, en este caso a los objetivos de la familia de seguridad 724. Ok, Luis, bueno, es importante tener claros que tanto la empresa tiene unos objetivos como también nuestros clientes, y uno de esos es que no es lo mismo un guarda de seguridad para el área de la salud que, digamos, para una planta de trabajo. Entonces, pues tú nos vas a explicar hoy la importancia de que cada uno de nuestros compañeros tenga conocimientos de todos los procesos de nuestros clientes. Entonces, vas a compartir pantalla, ¿listo? Para que Sí, seas tú el vamos que... a compartir unas ayudas académicas para que ustedes de cierta manera vayan contextualizando lo que nosotros vamos hablando, conversando aquí con la compañera Karen, que la verdad es una información muy importante y del interés de todos ustedes. Listo, Luis. Entonces aquí ya estamos viendo nuestras diapositivas. Cuéntanos de tu perfil y hace cuánto haces parte de nuestra compañía. Ok, bueno, vale, perfecto. En la familia 724 llevo 2 meses. En estos 2 meses, la verdad que he aprendido y afianzado algunos conocimientos que tienen que ver con la parte de pedagogía y andragogía. Y a través de algunas otras experiencias he podido aportar ese granito de arena para que todos ustedes, tanto personal operativo y administrativo, cumplamos con un fin y es estar actualizados en nuestro conocimiento. Luis Suárez, de profesión, soy administrador de seguridad y salud ocupacional. Para mí, toda esta parte académica son oportunidades que me ha dado la vida y las he ido aprovechando. Consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y actualmente estoy realizando una especialización en gerencia de seguridad y defensa nacional. Todo este estudio que he podido abarcar ha sido con un único objetivo, Karen, y es aportar a nuestros compañeros de seguridad a nivel nacional. Que bueno, esperamos que continúes con nosotros mucho tiempo y que todos estos conocimientos que nos indicas el día de hoy de tu parte, pues puedan ser aplicados a nuestros más de 1,400 compañeros de trabajo a nivel nacional. Bueno, Luis, sin más preámbulo, podemos empezar con la presentación del día de hoy, la importancia de la capacitación de nuestros compañeros por sectores. Así es, la importancia de la capacitación por sectores. Bueno, prácticamente desde el inicio estamos abarcando las conclusiones, pero no podemos llegar a unas conclusiones apresuradas sin tener en cuenta una terminología que para todos debe ser bastante importante. ¿Qué mejor de dar inicio a este webinar que con una frase del señor Malcolm X? Vamos a leerla textualmente para que cada uno de ustedes la pueda entender un poco más. La educación es el pasaporte hacia el futuro. Cuando nos dice que es el pasaporte hacia el futuro, es que cada uno de nosotros como seres humanos y como personas estamos pensando en dónde nos podemos ubicar en un contexto social y siempre vamos a migrar a un poco más allá, pero no abarcamos las herramientas suficientes. O sea, queremos trasladarnos a un futuro, pero no queremos construir ese futuro. Esa construcción del futuro que nosotros necesitamos como seres humanos se basa en la educación. El mañana pertenece a aquellos que se preparan, debemos prepararnos. Esta frase está aproximadamente desde el año 1600. Desde 1960 nos están diciendo que debemos prepararnos. La educación es la herramienta necesaria para de cierta manera podernos ubicar en un mejor contexto social. No podemos hablar de capacitación y no podemos hablar de conocimientos sin entender qué es un aprendizaje. Es importante que todos sabemos cómo podemos abarcar ese aprendizaje, ¿verdad?
Pero antes del aprendizaje, también es bastante importante que todos nos contextualicemos y entendamos el término seguridad. Seguridad lo vamos a empezar a entender como aquella sensación psicológica de tranquilidad bajo unas relaciones asignadas. Cuando hablamos de seguridad desde la perspectiva de una sensación, hacemos referencia a unos sentidos sensoriales que se traducen a los 5 sentidos del cuerpo humano. Entonces, estamos hablando de un sistema sensorial, estamos hablando de unos sentidos del cuerpo humano, de los 5 sentidos básicos que tiene cualquier persona, y estamos hablando de una sensación psicológica. Cuando hablamos de una perspectiva psicológica, debemos entender que todas las personas percibimos la seguridad desde un contexto completamente diferente. ¿Ok? Es importante que nosotros nos contextualicemos en esta definición de seguridad, porque es la base, es el ciclo operativo, sensación psicológica de tranquilidad. Ok, Y de cuando yo razón le las hablo, encuestas, ¿no? O sea, las encuestas hacen, digamos, las encuestas de seguridad que se hacen aquí en Colombia, lo perciben a uno es desde de la sensación de seguridad, no tanto de tantas cifras, sino de su percepción. de su percepción. Bueno, la percepción puede equivocarse porque la percepción la miden a veces con datos y esos datos realmente no es el 100% de las personas que estamos conviviendo en una nación, que en este caso es Colombia. Entonces, esa percepción, cuando la tratamos por datos, puede tener algunos sesgos, algunos sesgos, y por eso es que evidenciamos algunas personas cuando dicen que para ellos la percepción a nivel distrital puede ser buena, Okay. pero tenemos que evaluar si en esa percepción entró el 100% de las personas que convivimos, de la población que estamos en una sociedad. Sensación psicológica de tranquilidad, y esa tranquilidad la vamos a reconocer como aquella ausencia de amenaza, aquella ausencia de peligro y como cualquier ausencia de cualquier riesgo que se pueda materializar y nos pueda ocasionar un daño, una lesión o una muerte severa. Esa es una definición técnica y eso es lo que nosotros buscamos en la familia 724, que todas las personas manejemos de cierta manera un vocabulario técnico, porque cuando nosotros somos técnicos en seguridad, estamos transmitiendo esa profesionalización del servicio, sensación psicológica de tranquilidad, pero a lo último encontramos cómo esta definición nos dice bajo unas responsabilidades asignadas. Todos tenemos unas responsabilidades asignadas. En el personal operativo tenemos unas responsabilidades asignadas. Esas responsabilidades asignadas es lo que nosotros conocemos como unas consignas, que son unas consignas generales y unas particulares o específicas que son las que nos dan nuestros clientes. Estas consignas siempre van a cambiar porque el estudio de seguridad siempre va a ser diferente, las instalaciones siempre van a ser diferentes, y aunque sea un mismo cliente, puede que sea con 2 o 3 sedes, no interesa. Ese estudio de seguridad siempre va a cambiar, Okay. porque las sedes, por obvias razones, posiblemente están ubicadas geográficamente en puntos diferentes. Eso hace que la asignación de responsabilidades de las personas, de cierta manera, siempre cambie. Nosotros, como ciudadanos, como decía anteriormente, en una comunidad también tenemos unas responsabilidades. Esta definición no es únicamente hacia el sector privado, también es una seguridad ciudadana. Nosotros tenemos unos deberes. Esos deberes es la asignación de responsabilidades. Cuando comprendemos un poco más la terminología de seguridad, de un peligro, de una amenaza, de un riesgo que no se vaya a materializar, entonces es cuando empezamos a verificar cómo es el aprendizaje del sector de seguridad, teniendo en cuenta algunos factores tanto internos como externos. ¿Cómo están aprendiendo hoy en día nuestros compañeros en la parte de vigilancia y seguridad privada? Cuando vamos a la definición, y yo te decía a ti que es una sensación psicológica, la parte psicológica me dice el estudio como tal del ser humano, cómo actúan las personas, cuál es su comportamiento frente a una sociedad. Entonces, evidenciemos que la seguridad parte de un factor muy importante y es el factor humano. Debemos saber cómo actúan las personas. En ese orden de ideas debemos saber también cómo aprenden. ¿Cuál es el aprendizaje del ser humano?
Entonces, en las ayudas ustedes pueden ver que el aprendizaje del ser humano, de cierta manera, puede partir de cuatro factores esenciales que son los siguientes. Los conocimientos. Tú aprendes a partir de unos conocimientos, aprendes a partir de unas habilidades. Esas habilidades pueden ser habilidades naturales, que son las que todos tenemos desde pequeños, desde nacimiento. Pero la parte de las habilidades tiene algo muy positivo, y es que las habilidades se pueden entrenar. Y en el momento en que tú entrenas una habilidad, puedes volverte especialista en algo, que es lo que nosotros buscamos, que nuestros guardas, nuestros vigilantes, nuestro personal se conviertan en especialistas de seguridad en un sector en específico. Ese aprendizaje también abarca las conductas. Cuando hablamos de conductas es como el ejemplo que nosotros recibimos, y todos aprendemos a través del ejemplo. Algunos ejemplos son buenos, otros son negativos, pero siempre nos deja un aprendizaje. Y finalmente, los valores. Así es como aprenden las personas. Por eso es que en algún momento las personas dicen que el mejor aprendizaje es el de casa. Es el de casa. ¿Por qué nos dicen eso? Porque son nuestros padres, es nuestro entorno familiar, el que de cierta manera nos inculcan esos valores. Nuestros primeros años. Nuestros primeros años, nuestras primeras conductas, el reflejo que nosotros vemos, el ejemplo que nosotros vemos. Y hay algunas frases, las traigo a colación como el ser humano es bueno en nacimiento, y la sociedad lo corrompe. Y la sociedad lo corrompe. Yo sí la he escuchado. Entonces, es una discusión bastante amplia. Hoy en día, pleno siglo XXI, año 2022, esa frase todavía no tiene solución, porque el estudio del ser humano es muy complicado. Y grandes analistas, psicólogos, psicología emocional, sociólogos, no han podido darnos un resultado exacto, porque el comportamiento es completamente diferente en cada una de las personas. Pero teniendo en cuenta el aprendizaje, lo que nos interesa a nosotros es implementar un conocimiento, pero no un conocimiento vago, no. Lo que nosotros deseamos es implementar un conocimiento significativo en cada uno de nuestros colaboradores, tanto del nivel administrativo como operativo. Somos una misma familia, y en Seguridad 724 quiero decirles que somos una misma familia y estamos prestos para colaborarnos en cualquier momento. Ese conocimiento debe ser un conocimiento significativo. ¿Cuál es el conocimiento significativo? El que se te queda para toda la vida. El que no se olvida. El que independientemente de cómo lo recibiste, siempre lo vas a tener. Ya va conmigo. No se me va a olvidar. Hasta el último día que yo los esté acompañando, ese conocimiento lo voy a tener. Ese es el conocimiento que nosotros queremos implementar y hemos venido implementando en la familia 724. Aquel que no se va a olvidar nunca. Pero, ¿cómo adquieren ese conocimiento? A través de la percepción, que era lo que tú me mencionabas hace un momento. A través de la percepción de lo que yo puedo percibir a través de los 5 sentidos del ser humano, de la visión, de la audición, del gusto, del tacto o del olfato. A través de esa percepción, lo primero que el ser humano recibe son unos datos. Yo percibo unos datos. Y esos datos llegan al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho de mi cerebro. En el momento en que llegan ahí, se convierten en información a través de un proceso cognitivo. Y a través de la información hay algo importantísimo, y viene la toma de decisiones, que es otra situación en la que hacemos bastante énfasis en cada uno de los sectores a los cuales nosotros, de cierta manera, podemos ofrecer un excelente servicio de vigilancia y seguridad privada. Y es que nuestros colaboradores tomen decisiones, que es lo más importante hoy en día. Vayamos un poquito al tema del servicio de atención al cliente. ¿Qué es lo que queremos en temas de servicio de atención al cliente? Que esta persona aporte soluciones. Pero para que yo pueda aportar una solución, debo tomar una decisión. Pero las decisiones son racionales y emocionales. En seguridad privada, es difícil tomar decisiones emocionales. Porque cuando yo tomo decisiones emocionales, puedo ser muy sesgado.
La parte emocional me puede afectar demasiado y puedo tomar una mala decisión, un control de acceso, donde tú estés prestando un servicio de vigilancia y seguridad privada. La persona debe ser completamente racional. 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 Sí. Si no, no llega el compañero y digamos si alguien te sonrió, ay, ven, es que no traje el carnet hoy o alguna cuestión, déjeme pasar el día de hoy, no. Ahí ya empieza lo que tú dices, el raciocinio, o sea, es un control de acceso, me puede perjudicar tanto a mí laboralmente si yo fuera pues el guardia de seguridad y pues no, ahí ya viene el entrenamiento, ¿no? Ahí viene el tema del entrenamiento. Por eso desde un principio les decimos que las decisiones, más que todo en la parte operativa, deben ser unas decisiones completamente racionales y no emocionales, porque nos pueden perjudicar tanto al cliente interno, que somos nosotros mismos, somos esta familia de seguridad 724, al cliente externo, que es aquella persona que en algún momento tuvo un problema. Ese problema lo vamos a llamar seguridad, no sabía cómo solucionarlo, pero gracias a todos, a todo este planteamiento administrativo, se contactó con 724 y en este momento tiene una buena solución. Ese es el cliente externo. Pero hay unos usuarios. Los usuarios son aquellas personas que de cierta manera no gastan ningún tipo de recurso económico, pero se benefician del servicio. Entonces, lo que se les dice a las personas es que a través de esta percepción y de esta toma de decisiones, debemos ser completamente racionales. La parte funcional, hoy en día en el siglo XXI, desde las teorías de Goleman, empiezan a jugar un papel fundamental en la parte administrativa. Pero es que la seguridad es un sector completamente diferente al de los demás. Es un sector rudo, o sea, no se puede dar, como dicen acá en Colombia, papaya o dar No podemos dar pie. no, usted, pues obviamente ya después del hombre corrompido por la sociedad, pues ahí ya no se puede, no se puede dar no podemos dar ventaja. ese factor de oportunidad. La oportunidad, recuerden que es uno de los factores del triángulo del delito. Entonces, ese factor no lo podemos exponer desde lo emocional. De lo emocional. Volvamos un poco a la parte del conocimiento. ¿Cómo adquirimos ese conocimiento? Ya sabemos, el primer factor desde la percepción, desde la razón. La razón es cuando yo hago un análisis, una introspección y yo digo, bueno, ¿será que esta persona que vino a decirme esto sí tiene la razón? Y yo evalúo tal vez esa teoría que me está diciendo. Yo mismo la analizo y de cierta manera tengo unas conclusiones para decir, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿La sigo o no la sigo? La memoria, el conocimiento a través de la memoria, ejercicios completamente repetitivos. Hay que entender que hay unas herramientas de aprendizaje, herramientas, hay personas que aprenden desde lo visual, hay personas que aprenden desde la parte textual, hay otras personas que son completamente kinestésicas, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Esta charla es completamente interesante y la verdad nos llama demasiado la atención que ustedes nos estén acompañando en este momento. Ese conocimiento se adquiere también a partir del testimonio. Del testimonio, de lo que te cuentan, de los sucesos, de los casos de éxito, de lo que sucede, o modalidades, porque yo soy periodista, las modalidades de robo se repiten en varios lugares, entonces, así como los guardas tienen que aprender que hay ciertas cosas repetitivas, pues porque es como un modus operandi, le dicen. Es el modus operandi, pero ¿sabes qué es lo bonito de este testimonio en seguridad privada? Que el término testimonio lo vamos a llevar a un término mucho más técnico, y es la casuística. En algunos momentos hemos dicho y hemos hecho referencia a casuística. Para las personas y los compañeros que tal vez no tienen ese término de conocimiento, la casuística es el análisis de todos esos casos que ya han pasado. Y a través de ese análisis que yo puedo hacer, de ese testimonio que en algún momento ya me dijeron, entonces puedo empezar a tomar algunas medidas de prevención. Y es una de las herramientas para la prevención de riesgos. Cuando tú previenes un riesgo, te tienes que colocar en el peor de los casos, en un lapsus de tiempo. Ahí ya empieza a jugar un poco la parte de frecuencia y probabilidad. Cuando yo estudio esa frecuencia, debo estudiar los casos en un lapsus de tiempo. Un ejemplo, si quiero identificar punto residencial,
Entonces, en los últimos 5 años, debo empezar a evidenciar cuál fue el peor punto residencial en esos 5 años. Y a partir de ese caso que yo encuentro a través de la investigación, empiezo a tomar unas medidas preventivas, que es lo que se les dice a los compañeros en la vigilancia y seguridad privada. Vamos a dejar el término que en algún momento me decían, Luis, qué bueno puede ser que ya no nos digan guardas o que no nos digan vigilantes, sino que nos digan oficiales de seguridad. Yo le decía a esa persona, para que llegue el momento y de cierta manera podamos tener ese nombramiento de oficial de seguridad, debemos tener compromiso con nuestras capacitaciones, con nuestro conocimiento, no únicamente tener el requisito de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, un curso de fundamentación, un curso de reentrenamiento, sino que la persona tenga la voluntad de dar un paso, y no un solo paso, bastantes pasos, para que académicamente este ente, que es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tal vez en algún momento, en alguna mesa de concertación, diga, esa persona se merece, pues, digamos, oficiales de seguridad. Ok, Luis, ahí viene como algo, digamos, que hay una idea en nuestro país respecto a la seguridad, y es que hace mucho tiempo, y para nadie es un secreto, que cuando tú no tenías acceso a educación, lo que hacía la gente era irse a ser vigilante. En esa época les decían así, y entonces no había tanta preparación, por decirlo así, a los guardas de seguridad hace años, pero eso ha cambiado. Entonces ya, digamos, estamos enfocados en que la seguridad desde 724 sea percibida como una profesión que requiere conocimientos, que requiere, digamos, análisis de conductas, que requiere sentarse en el computador, en el cuaderno, a escribir. Entonces es importante que poco a poco en Colombia podamos cambiar ese concepto de que si yo no tuve estudio, que eso pasó hace mucho tiempo, a propósito de eso tenemos muy buenos guardas, que quizás no tuvieron estudio, que llevan con nosotros aproximadamente 30 años, pero son impecables en su tarea porque lo que tú hablabas del compromiso, que es lo que queremos también demostrarle a la gente joven que también llega a ejercer la seguridad, y es que necesitamos compromiso porque esto ya es algo muy serio. La seguridad es una parte muy fundamental en el, digamos, en el ánimo de nuestro país, y pues eso es lo que nosotros percibimos y damos a conocer a nivel extranjero, por ejemplo. Entonces ya no es solamente cuidar cierta parte, hacer, no, esto ya implica algo mucho más grande, y por eso es que es importante el compromiso del que tú nos hablas. Excelente, así es. Y fíjate que tú nombras algo muy importante, y es lo siguiente, el avance que debemos tener en los planes académicos a nivel nacional. Y en eso, la familia 724 está haciendo un esfuerzo bastante grande, porque cumplimos con la normatividad legal de verificar los PEIs, el Plan Educativo Institucional de Seguridad, pero no nos estamos quedando únicamente en el marco normativo y en el cumplimiento de eso, estamos yendo un poco más allá. Y es, como lo dije al principio, la profesionalización del servicio. Porque en ese país que nos da la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, podemos identificar que hay temas que pueden ser del interés de nuestros funcionarios de seguridad que no están ahí. Hemos identificado esos temas desde el 724 y los hemos venido implementando de manera paulatina. Entonces, ese reconocimiento se debe hacer. Es importante que nosotros, de cierta manera, entendamos que no es únicamente cumplir con una normatividad, sino que hay que ir un paso más allá para que estas personas en su conocimiento tengan la confianza y puedan prestar un excelente servicio de vigilancia y seguridad privada. Pero tú dirás, y tal vez algunas personas dirán, bueno, pero ¿cuáles son los temas que posiblemente no están en el PEIS y que son importantes? Entonces, nombremos uno. Hay habilidades blandas, hay habilidades técnicas, y dentro de las habilidades blandas podemos encontrar que en el PEIS no hay nada que tenga que ver con la comunicación asertiva. Entonces, desde la familia 724 estamos haciendo todo lo posible para que las personas estén capacitadas en comunicación asertiva, resolución de conflictos. Son habilidades blandas que no encontramos ahí. Hay otras un poco más técnicas, tal vez como ser primer respondiente. Necesitamos que las personas hoy en día
sean primer respondientes, que esa asignación de responsabilidad no se la dejemos únicamente a un grupo limitado en nuestro entorno laboral, sino que todas las personas tengan la capacidad de ser primeros respondientes. Y en 724 le estamos apostando a eso. Hablamos un poco de los estilos de aprendizaje, cómo aprenden las personas. Bueno, el ser humano tiene 4 maneras de aprender. Una visual, una auditiva, la tercera verbal y la cuarta están los kinestésicos. Las personas visuales son aquellas personas que de cierta manera no necesitan, tú los ves en un salón de clases, no necesitan estar tomando en todo momento tal vez apuntes o cualquier tipo de nota, sino que únicamente tienen que observar lo que les están aplicando y de esa manera ese conocimiento ya se les queda en su cerebro. Hay las personas que tienen que, de cierta manera, escucharlo, porque a través de la escucha activa están adquiriendo ese conocimiento que visualmente tal vez se les complica. Están las terceras personas que necesitan un poco más de concentración, porque aprenden a través de lo verbal. Y cuando alguien aprende a través de lo verbal, de cierta manera no se puede desconcentrar porque en todo momento tiene que estar fijándose en lo que tú dices. Si hay una desconcentración mínima, ese conocimiento ya no es del 100%, puede ser del 90%. Y finalmente están las personas donde yo estoy, los kinestésicos. ¿Cuáles son los kinestésicos? Son aquellas personas que aprenden haciendo las cosas a través de la práctica. Se les dificulta lo visual, se les dificulta lo verbal. Comunicativamente tal vez no son los mejores. Ahí estoy yo para que ustedes lo sepan. Pero a través de la práctica aprenden tal vez en menos tiempo. Okay, son maneras de interiorizar la información que percibes, ¿no? No todos. Son maneras de interiorizar aquella información. Los kinestésicos tienen una ventaja y es que desde el primer momento ese conocimiento ya lo están colocando en práctica, porque tú aprendes visualmente o tal vez auditivamente, pero después ese conocimiento que te memorizaste a través de la visualización de los datos de información o de la escucha activa lo tienes que colocar en práctica. Pero desde los temas de selección, de incorporación del talento humano a la seguridad 724, empezamos a identificar cuál es el aprendizaje de cada una de las personas para que de cierta manera se les facilite más la información. Entonces, a través de la experiencia también, en las aulas de clase, en grupos de trabajo, uno en un lapso de tiempo determinado puede evidenciar cuál es el aprendizaje de esa persona. Entonces, hace más énfasis tal vez en los kinestésicos o en los visuales. Y las actividades son completamente diferentes. Ok, Luis, eso quiere decir que hay un reto pedagógico súper importante por parte de las empresas de seguridad para que, digamos, identifiquemos cómo cada uno de nuestros colaboradores absorbe esa información que se les brinda, ¿no? Eso también es un reto importantísimo y por eso pues en 724 hay dinámicas diferentes, digamos, no sé, un ejemplo, ir al polígono, sentarse en un salón de clase también, estar en el computador. Ha sido un reto porque pues hay algunos guardas, acá confesiones de 724, hay algunos guardas ya que llevan varios años con nosotros y yo que he tenido contacto con ellos me dice, Karen, ha sido retador porque me han enseñado hasta manejar el computador, ¿no? Entonces, no solamente es el que está ahí parado en el parqueadero, o no, o tiene que aprender a manejar el SIG 7. Entonces, ha sido un reto también a nivel pedagógico para 724, tener a todos nuestros guardas concentrados y dependiendo, pues, digamos, de la facilidad de aprendizaje que tenga cada uno, ver, digamos, a qué sector se puede dirigir a esa persona, ¿no? Hay algo que nosotros desde 724 garantizamos y es el aprendizaje tecnológico, que es una de las mayores falencias que podemos evidenciar en el talento humano cuando se está realizando la incorporación. En todas las edades, porque la mayoría de veces tenemos la percepción de que son las personas mayores las que mayor dificultad tienen tal vez en acceder a herramientas ofimáticas. Pero tienen unas habilidades blandas muy buenas. Pero tenemos habilidades blandas muy buenas y eso se les facilita el aprendizaje. Pero fíjate que ese aprendizaje lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la que sigue,
cuando hablamos sobre pedagogía y andragogía. Entonces te decía a ti que no únicamente son las personas mayores, y ahí es donde está el reto, También. porque hay personas muy jóvenes, muchachos como uno los puede ver, 19, 20, 21 años, que en pleno siglo XXI, 2022, uno de cierta manera supone que ya cuentan con las habilidades para tal vez manipular este tipo de herramientas, pero no. Okay. Pero igual, sin embargo, eso no ha sido un impedimento, porque desde que realizamos la selección, todo este conocimiento se desarrolla, se afianza y de cierta manera lo puede poner en práctica ya cuando está con los clientes. O sea, el cliente va a recibir la persona, ese talento humano, completamente con las capacidades bien estructuradas para que pueda desempeñar sus servicios de seguridad y vigilancia privada. La educación, vemos en este momento las personas que están viendo la ayuda, vemos la educación y la educación es la mejor herramienta para construir conocimiento y que ese conocimiento aporte al aprendizaje. Fíjate, vamos a revelar un poco. Venimos del aprendizaje, venimos de la adquisición del conocimiento y ahora ya estamos en la educación. ¿Por qué es importante la educación por sectores en en cada una de las empresas y para cada uno de los funcionarios de seguridad? La educación garantiza cuatro cosas. La primera de ellas es que facilita el aprendizaje, como decimos inicialmente. Lo segundo es que el conocimiento va a ser mucho mayor. Lo tercero es que va a adquirir unas habilidades previas. Y lo cuarto es que garantiza, sí o sí, la educación. Está comprobado que la educación garantiza el desarrollo personal. Todos queremos mejorar, todos queremos avanzar, pero no nos queremos educar. ¿Cómo lo ves? Y no es tan fácil si no se educa uno. No hay salida fácil de la educación, la verdad, diría yo, que es primordial dedicarle ese tiempo a o sea, dependiendo de la pedagogía y eso, sino también que de parte de uno haya como esa entrega a la educación. Creo que es lo que tú dices, ese conocimiento que nunca se olvida, entonces es importantísimo. Importantísimo. Bien, fíjate que anteriormente mencioné que la educación garantiza el desarrollo personal, pero tenemos una pregunta, no sé si tengamos acceso a Sí, claro, podemos hacer la pregunta y ahí en el chat ustedes me pueden enviar las respuestas. Vale, listo. Una invitación para que las personas que nos están acompañando en este momento, de cierta manera, nos den respuesta a esto que nos cuestionamos acá. Y es el desarrollo personal debe ser A, controlado. B, motivado. Motivada. C. Obligado. D. Por momentos. Ese No, desarrollo personal, ¿cómo debe ser? Controlado, motivado, obligado o por momentos. ¿Cuál es el denominador común en las respuestas que vamos a tener? bueno, aquí soporte me dice que el B. Luis, nuestro compañero de trabajo acá en 724 que está conectado. También R. Ortegón, B. Sí, definitivamente B, motivado. Bueno, vale, listo. Muy seguramente si seguimos recibiendo esta respuesta, eso va a ser el denominador común. Motivado. El desarrollo debe ser motivado y hace referencia a la motivación que tiene la persona. Cuando hablamos de motivación, hacemos referencia a que yo puedo tener la mejor intención como educador. Yo puedo tener la mejor intención de enseñarte todo lo que sé o lo que puedo aprender para replicarlo en ti. Pero si esa persona no tiene la motivación, no tiene la intención, yo me puedo pasar horas, días, meses tratando de establecer un conocimiento que nunca va a recibir por varios factores. Tal vez no es el conocimiento que a él le llama la atención, tal vez no es lo que lo motiva, tal vez no es la herramienta que él está buscando para salir adelante de manera personal o profesional. Entonces, hay un factor importante y es aquel factor que nosotros decimos aquí en 724, se lo decimos desde un inicio. Usted debe estar completamente motivado desde lo personal para que a miras a un futuro sea mejor persona. Ahí la selección de personal juega un papel fundamental Sí, y es que preguntarle a su merced qué lo motiva, cómo se ve de aquí en 5 años, por qué quiere trabajar con nosotros, ¿no?
Ahí está. Es que esas preguntas son claras. Esas preguntas, cuando nuestras compañeras de selección hacen todo este tipo de preguntas, eso no es únicamente por cumplir con unos requerimientos en el tema documental. No, sino que podemos empezar a identificar cuál es ese personal que realmente está motivado. Y al estar motivado, nosotros tenemos la herramienta para la profesionalización del servicio que él está buscando. Entonces, la seguridad funciona en un ciclo. Todos dependemos de todos. Una mala decisión que tomemos en un área se va a ver repercutida en los demás. Parte de nómina, talento humano, selección, la parte de operaciones. Por eso es una familia. Es una familia. Cuando un hijo toma una mala decisión en su núcleo familiar, Afecta a todo. afecta a los demás. Cuando los padres, que son las cabezas de ese núcleo familiar, toman una mala decisión, afecta a sus hijos. Eso es una familia. Entonces, desde el concepto de familia, empezamos a ver qué es lo que motiva a las personas. Y cuando tú buscas teóricamente qué motiva a una persona, encontramos cosas como que las personas son motivadas económicamente, son factores que todo ser humano necesita. Por eso, sí o sí, tú lo motivas a través del factor económico, del descanso, factor importantísimo. Todos necesitamos descansar. Si yo te digo a ti, oye, el viernes no vengo, inmediatamente tú quedas motivada. Son factores que cualquier ser humano necesita. Y al ser tan indispensables, garantizamos que en el momento de hacer planes, lo vamos a motivar. Su parte económica, sus descansos, ¿cómo más motivamos a alguien? A través de la alimentación. Son factores que no pueden faltar en ningún ser humano. Tenemos la parte económica, tenemos la parte del descanso, aseguramos la alimentación de la persona. Y la cuarta, Su entorno, que es la familia, creería yo. su capacitación. Ah, ok. Su capacitación. Son los 4 factores que nosotros utilizamos para motivar a las personas. Escoge uno. ¿Cuál escogemos acá? La capacitación. Y cuando hacemos planes completamente estructurados de capacitación, garantizamos que esa persona, de cierta manera, va a reducirnos algo a lo cual nosotros también nos enfrentamos y en la rotación. Ok, eso quiere decir, Luis, que la capacitación es como el puente o el medio para yo también estar motivado, ¿no? Porque si yo no tengo las herramientas, pues no puedo. Digamos, digamos, tú decías la primera a nivel económico, pero si yo no estoy capacitado en algún conocimiento, pues no puedo dar como ese salto. Así Entonces, tú lo pones de cuarto, pero yo ahorita escuchándote, yo digo, wow, la capacitación es el medio, la llave que abre la puerta para yo poder tener un acceso económico, para poder tener estabilidad tanto emocional, personal, económica. Entonces juega un papel muy importante la capacitación. Fíjate que en este momento me haces caer en cuenta, y es que yo no lo había visto de esa manera, no lo había tenido en cuenta, y de ahora en adelante voy a empezar a replicar esa información, ese orden que tú le diste, dar la capacitación lo primero. Claro, si yo no sé, no puedo hacer más allá, no hay No, esa evolución. no vas a tener los otros 3 factores. Yo como tal no le había dado un orden, pero estás completamente en lo correcto, es coherente lo que estamos diciendo. Bueno, llévense en este mensaje, la capacitación es la llave de esa puerta que ustedes deben abrir para poder afianzar esa estabilidad tanto económica como social, como su descanso, como su parte laboral, como su alimentación. Debemos capacitar, no hay de otra. Excelente, bien. Sumen esa acuerdo que acabamos de hacer, anoten. Hace dos ayudas académicas veíamos cómo es importante identificar las habilidades blandas y las habilidades técnicas. Y aquí vemos en esta imagen, son 20 habilidades blandas. No lo puedo mencionar todas por temas de tiempo, pero sí me gustaría que tal vez ustedes desde el dispositivo donde nos están viendo, le tomen pantallazo a estas 20 habilidades blandas que yo analicé con anterioridad. Y no hay ninguna que no necesitamos, que no necesitemos en seguridad y en vigilancia. Son 20 habilidades blandas que las personas deben utilizar en la operación. Absolutamente todas. Negociación, temas de iniciativa, temas de compostura frente al cliente y frente a sus mismos compañeros, atención al detalle,
Atención a Inteligencia emocional me parece importantísima. inteligencia emocional, reconocer sus emociones y las de los demás. Eso puede evitar grandes repercusión, tal vez Lo que pasa es de que la inteligencia accidentalidad. emocional, creo yo, se aplica mucho, digamos, en casos de reacción, ¿no? Digamos, no sé, sucede algún evento de intrusión, alguna cuestión, hablo más específicamente de los guardas en ciertos momentos difíciles y la inteligencia emocional ahí cumple un papel muy importante porque a raíz del entrenamiento que tenga nuestro personal, pues va a haber inteligencia emocional y esa se desata con la reacción, ¿no? Sí, es como la tranquilidad que nosotros debemos tener ante un espacio de crisis. Cuando hablamos de crisis, fíjense que ya estamos hablando de una normatividad que puede ser la ISO 22301 y es la continuidad del negocio. Entonces, volvamos a lo que decíamos hace algún tiempo. ¿Cuáles son los temas que realmente debe saber hoy en día, en pleno siglo XXI, nuestros compañeros de seguridad y vigilancia? No nos podemos quedar únicamente en el PACE, que lo estamos cumpliendo, a propósito, ¿no? Pero también estamos implementando todo este tipo de conocimiento que va a ser muy relevante. En cuanto al tema de las 20 habilidades blandas que podemos rescatar, que cumplimos en un estudio que se hizo aproximadamente en el año 2019, el vigilante cumple con el 75% de las habilidades que tú implementes. Entonces, la idea es cumplir las 20, pero si tú vas a hacer un análisis, posiblemente únicamente estemos cumpliendo entre el 12 y el 14%, entre 12 o 14 de ese 20%, que sea el 75%. Pero también hay unas habilidades un poco más técnicas. Es importantísimo la profesionalización del servicio a través de esas habilidades técnicas. Porque volvamos al tema de los sectores, que es lo que realmente nos interesa el día de hoy. Sector hotelero, sector financiero, sector salud, son sectores que por su propio servicio requieren que estas personas adquieran un conocimiento completamente diferencial. Pero el hecho de adquirir un conocimiento diferencial no hace que esta persona no tenga las capacidades de implementar conocimiento en otro tipo de dispositivo. No, los estamos preparando para todos los entornos, para todos los entornos. Entonces, desde Seguridad 724 garantizamos algo, y es que esa persona tiene el conocimiento suficiente para poder desenvolverse independientemente del área donde tú lo quieras colocar. Okay. Sabe, tanto de habilidades blandas como de habilidades técnicas. ¿Listo? Es un reto, es un Es un reto estar en todo lado Es un reto y estar lo en estamos todo. haciendo. Es un reto estar en todo lado. Y fíjate que al final, que ya nos queda poco por finalizar, vamos a poder evidenciar para que las personas no piensen que estamos hablando en el aire, sino vamos a poder evidenciar que lo que hemos dicho se está cumpliendo. Seguridad 724 está cumpliendo. ¿Qué te parece eso? Perfecto. Sí. Donde ustedes se encuentren un guarda, seguramente va a haber una atención al cliente impecable, va a haber un cumplimiento de todas las consignas de nuestro cliente. Pues trabajamos diariamente, ¿no? Y desde el área de capacitaciones con Luis, esto se ha llevado a cabalidad y pues hemos ido un pasito más adelante, que es lo importante para pues a garantizarle a nuestros clientes que van a tener personal especializado en el área en el que se desenvuelve en el sector económico que esté, idóneos. Idóneos, con idoneidad. Ok. Eh, Dentro de esas herramientas y esos procesos de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, vemos y hemos podido analizar a lo largo del tiempo que no es lo mismo tal vez enseñarle a un joven que a una persona mayor. Entonces, ahí es otro reto, porque no es lo mismo implementar pedagogía que implementar andragogía. La pedagogía como tal se da a ese conocimiento que yo ofrezco en todas las edades, en todas las edades. Pero la andragogía hace énfasis en qué, en cómo aprende el adulto mayor, Ok, importantísimo. cómo están aprendiendo los adultos mayores. Ese es un reto, porque hace algunos días una persona me mencionaba cómo atraemos a los jóvenes, cómo atraemos a los jóvenes al sector de la seguridad y la vigilancia y no lo ven únicamente como un pasatiempo, sino que sea la profesionalización
y que a través de ese reconocimiento laboral, él pueda tener un desempeño social profesionalmente. Es un reto atraer a la juventud. Pero enfoquémonos un poco en la parte de los adultos mayores, que es, yo pienso, a ciencia cierta, que es la población más extensa en la seguridad y la vigilancia privada. Es la población más estable en la seguridad y la vigilancia. ¿Cómo aprenden nuestros adultos? Desde Seguridad 124 hemos podido identificar que al adulto lo motivan cinco cosas. La primera de ellas, los temas relevantes para el desarrollo profesional. O sea, el adulto aprende lo que ve, que lo puede colocar en otra posición. Ok. Ya, O sea, tal ahí vez, juega doble. sí, tal vez el joven está un poco más abierto a ese aprendizaje. Bueno, yo quiero que me den demasiado conocimiento. El adulto no. El adulto no te va a colocar atención en un conocimiento que no le interesa. Si él ve que no puede sacar algún tipo de provecho de ese conocimiento, es bastante complicado tener esa atención en esos procesos de aprendizaje. El adulto estudia, aprende únicamente lo que le interesa, como te mencionaba anteriormente, pero tiene una ventaja y es que aprovecha su experiencia, precisamente por ser personas que ya tienen un recorrido laboral. Entonces, todas estas experiencias son valiosas. Hemos tenido contactos con personas que ya llevan 15, 20, hasta más de 20 años en la seguridad y la vigilancia, que tal vez no tienen esa certificación, pero tienen la certificación de su experiencia. Y a través de esa experiencia es como ellos o implementan un conocimiento en las personas que vienen atrás, o se basan para mejorar lo que ya saben. Ay, a mí me pasó tal día esta situación. Entonces, de esta situación yo aprendí esto y esto, y lo voy a mejorar. Es importantísimo reconocer cuál es el aprendizaje de nuestros adultos. Lo cuarto es que el adulto está realmente motivado, porque cuando tú ya estás en un estado, en una edad mayor, muy posiblemente ya tienes tu núcleo familiar mucho más compacto que cuando tengas 20 o 21 años. Entonces, Hay cosas más definidas. así es, un poco más definidas. Al adulto lo motiva que su familia. Esa es la motivación del adulto. Y cuando identificamos que al adulto lo motiva su familia, es cuando podemos empezar a evidenciar cuáles son las mejoras que se deben hacer en los planes de bienestar, que no sea únicamente enfocado en los colaboradores, sino que sean en las familias. Y eso garantiza la motivación de nuestros funcionarios de seguridad y vigilancia. Y el adulto también tiene algo que es importantísimo y es que aplica ese conocimiento de manera inmediata. Tú no tienes que ser reiterativo en decirle las cosas, sino que van aprendiendo, son más kinestésicos. Kinestésicos. El adulto es mucho más kinestésico. Tú le vas diciendo algo y él inmediatamente lo va colocando en práctica. Entonces, en este orden de ideas, entramos a la recta final de nuestro webinar. Espero hasta este momento haya sido bastante provecho para cada uno de ustedes que nos está escuchando. Ya estamos entrando prácticamente en las conclusiones. Era importante abordar la pregunta de por qué es importante la capacitación en cada uno de los sectores, pero era importante abordarla desde cómo se aprende, desde cómo se adquiere ese conocimiento, desde qué estamos haciendo nosotros en Seguridad 724 para responder la pregunta es de la manera más innata. desde sí, como desde la raíz. Desde la raíz. Es decir, vamos al fondo, vamos a la investigación y desde la investigación les damos esa respuesta. Que no sea una respuesta como muy subjetiva, que no sea esa respuesta como de es lo que a mí me parece, sino es lo que es desde una manera completamente objetiva. Esa capacitación empresarial se refiere a todos los planes académicos y a todo ese desarrollo organizacional que busca que nuestros colaboradores estén actualizados en cada uno de los temas en los cuales ejerce su rol. Entonces, lo que proponemos desde un cronograma completamente anual que nosotros realizamos en 724 es que se realice una capacitación a través de una plataforma virtual a la cual todos tenemos acceso y de cierta manera es la oportunidad que tenemos para afianzar ese conocimiento. Esa planificación académica, el cliente tiene la garantía
de que su personal va a estar capacitado durante los 12 meses que conforman el año. Esos temas son de común acuerdo en un trato que se hace con los clientes y mirando cuáles son las necesidades, que es lo más importante. Por eso aquí ya empezamos a definir cuál es la importancia, y la importancia es combatir esas necesidades que tiene el cliente. Nosotros a través de la seguridad y la vigilancia que implementamos, lo que estamos es colaborando a mitigar esas necesidades y a controlar todo ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Y desde el área académica lo hacemos con aprendizaje, conocimiento y capacitación. Importantísimo. Hay todo un proceso de acompañamiento al personal. No solamente fue que, digamos, el guarda llegó a donde nuestro cliente y nunca más volvió a tener contacto con nosotros, no. 724 tanto acompaña al cliente como acompaña a los colaboradores de nuestra empresa, porque es importante. Ellos son, digamos, ese producto, pues no lo, es el producto, digámoslo así, ellos son nuestro producto y pues nosotros embellecemos, educamos, ponemos bonito nuestro producto, pues para que llegue a la puerta de cada uno de los clientes. Así es. Esa es una de las razones por las cuales es importante que cada una de las personas esté capacitada. Pero vamos a ver cuáles son realmente los beneficios. Pero cuando yo les mencioné a ustedes que nosotros no estábamos hablando en el aire y que esto no era subjetivo, sino que era objetivo, es con resultados, es porque en la familia 724 tenemos unos casos de éxito en cada uno de los sectores en los cuales estamos en este momento implementando nuestros servicios de seguridad y vigilancia. ¿Cuáles son los sectores? Seguridad y 124 hace énfasis, como ustedes lo pueden ver en la ayuda técnica que tenemos ahí, en el sector salud. Tenemos casos de éxito en el sector salud. En el sector funerario, en el sector educativo. O sea, son grandes superficies. Son grandes superficies. Y voy a contar esto a manera de ciencia. Hace unos días estuve analizando una situación y hablaba sobre la globalización de las empresas. Y las empresas no pueden pensar en ser las mejores en una ciudad, o no pueden ser, o no pueden tener el pensamiento de ser las mejores en un país. No, la globalización del servicio lleva a que las empresas tienen que ser las mejores a nivel mundial. Todo tú tienes que dirigirlo a nivel mundial. Vamos a hacer pues sí, o sea, digamos, en eso tienes muchísima razón y muy bueno lo que leíste, porque sí, o sea, digamos, hablando específicamente en el sector de la seguridad, la inseguridad es quizás igual en China que en Colombia, que en XY país, América, continente. No creo que haya, digamos, una diferenciación muy marcada de la seguridad, ¿no? Entonces es mejor enfocarlo a nivel mundial, que este caso de éxito pueda ser implementado en otro lugar del mundo. En algún momento me preguntaban, Luis, ¿para usted qué es la seguridad? Y yo decía, para mí es un lenguaje universal. Total. Apúntenlo ahí, es un lenguaje universal. Lenguaje Luis Suárez. Total, es muy cierto. Entonces, fíjate que tenemos presencia en estos sectores. Tenemos que hay casos de éxito en el sector hotelero, pero no nos hemos quedado únicamente ahí, sino que también tenemos presencia en el sector retail, alimentos, industrial. Y en estos sectores traje unos ejemplos de cuáles han sido los casos de éxito completamente comprobados. Por eso te decía que era algo objetivo lo que nosotros venimos a decir, y la importancia de la capacitación en cada uno de los sectores. Porque muy seguramente estos objetivos que yo les voy a mencionar a continuación no se hubiesen podido cumplir si la capacitación de esas personas, si ese conocimiento no se hubiera podido implementar en el tiempo oportuno. Algo industrial, en el tema de flores, sabemos que tenemos presencia en las flores en los cultivos a nivel de la sabana, en el sector hospitalario y en el sector financiero. Bueno, en el sector retail, grandes superficies, centros comerciales, almacenes de cadena, hemos podido reducir el tema de mermas o el tema de, hay una modalidad delictiva que es el hurto hormiga. Es aquel punto que se roban unos chicles poco a poco, hormiguita por hormiguita, y nos vamos dando cuenta. Entonces técnicamente es la reducción de mermas, ¿no? Esa reducción de mermas, desde que hemos empezado a implementar los dispositivos,
en nuestros clientes de estos sectores, los indicadores de hurto han bajado exponencialmente. En el sector de alimentos, a través de la tecnología, porque cabe recalcar que en Seguridad 724 implementamos dispositivos a través del talento humano, pero siempre apoyados del factor tecnológico. Ahí es cuando también juega un papel importante la capacitación, ¿no? Así Porque si es. ya llega la tecnología a hacer un soporte de, digamos, de la seguridad desde el talento humano, pues tiene que haber un conocimiento de cómo funciona el control de acceso, de a dónde llega la alarma, cómo funciona, digamos, hay guardas, ayer que hubo simulacro en nuestra ciudad, ¿quién es el que activa la alarma del simulacro? Entonces, digamos, en algunos casos de nuestros clientes, el que tiene que tener conocimiento de eso es el guarda de seguridad que está en el ingreso del edificio. Es la organización de un protocolo bien estructurado. Cuando hablamos de un protocolo, hablamos de que hay un paso a paso y no lo podemos, de cierta manera, saltar. 5 pasos bien estructurados se deben cumplir a cabalidad. Un ejemplo muy claro son los controles de acceso. Entonces, son 4 pasos los que debemos cumplir para garantizar un control de acceso. Entonces, de cierta manera, el reconocimiento de todos estos protocolos lo que hace es que tengamos casos de éxito, porque nos apegamos a un estudio de seguridad bien estructurado, bien hecho de manera concienzuda y siempre enfocado a las necesidades del cliente. Porque es que la seguridad es complicada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ofrecer seguridad, no es la misma para el cliente A que para el cliente B. Total. La seguridad es completamente cambiante. En el sector industrial hemos podido evidenciar que se ha reducido el 95% de las alarmas falsas desde que hemos implementado y desde que las personas han estado capacitadas en el tema de software para eliminar las alarmas falsas. En el sector agroindustrial hay un caso con un cliente que tenía aproximadamente 250 cámaras y tenía bastantes sensores que generaban alarmas, pero eran alarmas falsas. Y durante todo el día, durante todos los días, empezando era bastante incómodo. Segundo, generaba pánico. Tercero, no se veía un control eficaz de la seguridad. Y empezamos a implementar unos software que de manera remota empezamos a controlarlos. Y así es como, de cierta manera, podemos administrar todo ese dispositivo de seguridad desde un talento humano completamente preparado y desde una tecnología bien implementada. Ahí en nuestra cuenta de YouTube, ya que este video va a quedar ahí, ahí está cómo funciona el software que actualmente tenemos en la central de operaciones y todo nuestro personal está capacitado para reaccionar de manera oportuna ante las alarmas que nos arroje el software que hemos implementado en nuestra central. Entonces, para que se den un paseo por nuestra cuenta de YouTube. Listo, bien, excelente. Fíjate que en este orden de ideas, ahí hay otros casos de esto que no los vamos a nombrar para no extendernos tal vez demasiado, de hecho creo que vamos pasados un poco del tiempo, ¿no? Pero el plan de capacitación que nosotros ofrecemos y que de cierta manera siempre vamos a conocer es la clasificación de las necesidades de ese cliente, la definición de los objetivos, definimos un cronograma, tiempos, espacios, lo ejecutamos y finalmente lo evaluamos, porque a través de la evaluación lo que hay es una retroalimentación y el hecho de que sea un plan académico no quiere decir que no vayan a haber errores. Entonces se hace la evaluación, de esa evaluación se genera un plan de mejora y se complementa para que la capacitación quede al 100%. Okay. Entonces fíjate que garantizamos el 100% del inicio al... Así es, y de la adquisición del conocimiento a través de un buen aprendizaje. Finalicemos. ¿Cuál es la importancia? Ahora sí respondamos la pregunta. La pregunta. Ahora sí respondamos esa pregunta. ¿Cuál es la importancia de la capacitación por sectores? Primero, hay reducción en tiempos y en supervisión. Cuando hablamos que hay reducción en tiempos y supervisión, estamos hablando de una estrategia organizacional que es el empowerment. El empowerment es el empoderamiento que debe tener la persona para hacer sus funciones sin que la estén controlando. O sea, estamos garantizando que esta persona tiene la capacitación necesaria para que no sea verificada en un lapso de tiempo. Porque el hecho de que no sea controlada no quiere decir que tampoco tenga una evaluación previa.
porque sería como una rueda suelta. Yo garantizo tu capacitación, te empodero en tu cargo, empiezas a ejecutarlo, pero periódicamente, tal vez ya a disposición de cada quien, a criterio de cada quien, cada 8 días, cada 15 días, te hago una evaluación del proceso. Pero durante esos 15 días yo no te pregunto absolutamente nada, porque sé y soy consciente de que tienes la capacitación necesaria. Entonces, ahí se reducen tiempos. No vamos a tener una persona fiscalizando en todo momento. Ok, bien. Lo segundo, solución de problemas con diferente visión, y hacemos un poco referencia a esta perspectiva psicológica que hacíamos mención en el término de seguridad. Todas las personas tienen una perspectiva completamente diferente de ver las cosas, de ver la situación. No podemos ser tan sesgados de generalizar a las personas. Okay. Entonces, porque lo que se está haciendo hoy en día es generalizar tal vez una conducta o un aspecto físico. Entonces ya estamos encajando a una persona en un perfil sospechoso. Y eso es completamente falso. Okay. ¿Sí me entienden? Entonces, lo que se busca es que a través del conocimiento, esta persona tenga la flexibilidad de pensamiento. Que El tenga la discernimiento, por así decirlo es, así. que tenga la capacidad de adaptarse a todos los entornos, a cada uno de los sectores. Okay. Sensibilización ante nuevos retos. La capacitación siempre va a ser un reto para todas las personas, independientemente del nivel donde estemos. Cuando los muchachos salen de su bachillerato, el reto es su carrera profesional, es un diplomado, es un curso, y eso ellos lo asumen como un reto grandísimo. Tal vez las personas que ya pasamos por ahí, en algún momento decimos, no, eso es sencillo, pero para la persona que hasta ahora lo está enfrentando, es un reto. Que tú tengas un compañero que tal vez, por eso te decía al principio, que la educación son oportunidades, y que tú tengas un compañero que ha tenido la oportunidad de tener su ciclo de bachillerato y una fundamentación, y tú decirles que tiene que hacer una capacitación virtual, es un reto, pero nosotros garantizamos que ese reto él lo cumple. Okay. ¿A través de qué? Del acompañamiento y de relación de manera periódica. Lo cuarto, la creación de equipos de trabajo de alto desempeño. ¿Qué mejor que tener personal capacitado? Te va a dar buenos resultados. Eso no tiene, la verdad, demasiada explicación. Cuando la persona está completamente capacitada, va a rendir mucho más y la productividad, de cierta manera, pues va a mejorar. Y los indicadores, que es lo que a ti te preocupa como empresario, se van a mantener. Y qué mejor que tener unos indicadores al 100%. Al 100%. Total. Mayor especialización en sus tareas. Es el momento para decirle lo que tú decías al principio cuando hacías referencia de que hay bastantes planes académicos para esa profesionalización. Los compañeros en el sector operativo pueden contar hoy en día hasta con diplomados autorizados por entidades universitarias a nivel nacional que tienen que ver únicamente con seguridad física. Es abrirles esa perspectiva visual de que esa capacitación no es únicamente la que nos dan las academias que están autorizadas, sino que ya hay muchas más instituciones involucradas en el aprendizaje de ellos, que ya pueden acceder a carreras profesionales que tienen que ver únicamente con la parte de seguridad física de instalaciones, que pueden acceder a especializaciones y maestrías que tienen que ver únicamente con la parte de seguridad física, que es lo que a ellos más les llama la atención. Tenemos doctores en seguridad, personas doctoradas hoy en día. Es lo que hablábamos, de que hay una profesionalización. Hace Profesionales. mucho tiempo no se veía, pero pues el contexto nos ha llevado a esto, entonces es para que, digamos, sean un poco más curiosos y indaguen sobre todos estos programas que actualmente en nuestro país ya son una realidad. Así es. Bueno, y finalmente, otro de los beneficios es estar al día con el cambio de la industria. La industria es un sector que por diferentes factores externos todos los días está cambiando. Entonces, tener personal capacitado y especializado en cada una de las tareas hace que sea un personal un poco más flexible a ese cambio, que no sean tan rígidos, que aunque hay unos protocolos bien definidos en la seguridad y la vigilancia, hay que adaptarnos también a una sociedad que cambie. Y en Seguridad 724 le apuntamos también a eso, a esa percepción cambiante que deben tener los compañeros en la operación CAE. Ok, Luis,
Ha sido muy gratificante el día de hoy. ¿Quieres dejar de compartir ahí la pantalla para despedirnos? A ver, no. Bueno, pues ha sido muy gratificante. Me has abierto todo un panorama y espero que a todos los que nos acompañaron en el webinar también sobre el sector de la seguridad, muy importante la capacitación, yo creo que es la madre que nos acompaña en todo este proceso y que diariamente está ahí para acompañar a todos nuestros guardias, a todo el personal que quiera y opte por desempeñarse en esta área que es bien exigente, pero también muy placentera a nivel de conocimientos. Liz, muchísimas gracias. Espero volver a tenerte en otro próximo webinar y a todos ustedes conectadísimos tanto a nuestra página web www.724.com y a todas nuestras redes sociales donde encuentran toda información de nuestra compañía y pues los últimos avances que tenemos acá en materia de seguridad. Hasta entonces. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias.